Aquella mañana acababa de firmar los papeles del divorcio con el hombre que una vez pensé que me acompañaría el resto de mi vida. La tinta sobre el papel aún no se había secado cuando se giró para mirarme con la misma frialdad con la que se mira a una extraña. Ya está, ¿no? Pues lárgate de mi casa ahora mismo. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando Sofía, su amante casi 20 años más joven que yo, apareció apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. Aquella sonrisa fue como una puñalada directa a lo último que me quedaba de orgullo. Mi exmarido, el hombre al que había cuidado durante 15 años, se levantó bruscamente y se dirigió al dormitorio. Unos minutos después, salió arrastrando 2 de mis maletas y las arrojó con fuerza al suelo de mármol del recibidor. Aquí tienes tus cosas. Llévatelas todas. El golpe de las maletas contra el suelo resonó con un estruendo sordo. Me quedé paralizada. No porque no supiera que este matrimonio estaba podrido desde hacía mucho tiempo, sino porque nunca imaginé que el hombre que una vez me juró amor eterno pudiera ser tan cruel. Sofía se acercó a él, rodeándole el brazo con una estudiada familiaridad justo delante de mí. Cariño. No te enfades. Al fin y al cabo, fue tu mujer, dijo con una voz melosa, pero su mirada estaba llena de desprecio. Luego se volvió hacia mí, con una mueca en los labios. Debería irse pronto. Señora, quedarse aquí no cambiará nada. Apreté los puños. 15 años. 15 años de mi juventud a cambio de un simple lárgate de mi casa. Mi exmarido, Javier, empezaba a perder la paciencia. Le dio una patada suave a una de las maletas. ¿A qué esperas? En esta casa ya no hay sitio para ti. Miré a mi alrededor. Cada rincón, cada mueble. Incluso las fotos de nuestra boda que aún colgaban en la pared. Todo eran recuerdos míos. Pero ahora a sus ojos yo no era más que un objeto viejo que había que desechar. Sofía volvió a sonreír. ¿O es que piensa quedarse a ver lo felices que vamos a ser? Aquella frase congeló el aire. Me agaché. Agarré mis maletas sin llorar, sin discutir y sin volver a mirarles. Simplemente, caminé con calma hacia la puerta. A mis espaldas oí la risa de Sofía. Madre mía. Y yo que pensaba que iba a montar un escándalo. Mi exmarido resopló con desdén. ¿Con qué derecho? La puerta se cerró detrás de mí. Un matrimonio había terminado de la forma más humillante posible. Pero lo que ellos no sabían era que todo acababa de empezar. Arrastré las maletas hasta la cancela. Aquel día, el sol de Madrid brillaba con una fuerza que obligaba a entrecerrar los ojos. Me detuve frente a la puerta de la que había sido mi casa, y giré la cabeza para mirar el chalet de enfrente. Un chalet de lujo, enorme, con una alta verja de hierro forjado de más de 2 metros y, detrás, un jardín impecablemente cuidado con setos perfectamente podados. Aquella casa llevaba años vacía, o al menos eso era lo que Javier siempre había pensado. Respiré hondo y crucé la calle con mis maletas. Desde el jardín de mi antigua casa, Sofía me vio y soltó una carcajada. Javier, mira, seguro que va a pedir trabajo como empleada del hogar. Mi exmarido también salió a la puerta. Se cruzó de brazos, observándome como si estuviera viendo una comedia barata. Ese chalet vale varios millones de euros. ¿Está soñando? Sofía se tapó la boca para reír. Quizás solo quiere mirar para consolarse. Los dos se quedaron allí, burlándose de mí. Pero yo no dije nada. En silencio, abrí mi bolso y saqué una pequeña llave plateada. Desde lejos, Sofía seguía riendo. ¿Qué hace? Javier frunció el ceño. No sé. Estará montando un numerito. Me acerqué a la gran verja de hierro del chalet. Mi corazón latía lento, pero firme. Durante 15 años, había guardado silencio demasiado tiempo. Había soportado demasiado, y hoy era el día en que todo iba a cambiar. Introduje la llave en la cerradura. Con un chasquido metálico, el pesado portón de hierro se abrió con un suave gemido de bisagras. Al otro lado de la calle, la risa de Sofía se apagó de golpe. Los ojos de Javier se abrieron como platos. Espera, espera, murmuró, saliendo de su propiedad a toda prisa. ¿Qué? ¿Qué es esto? Arrastré mis maletas y entré con calma en el vasto jardín, sin mirar atrás, sin decir una palabra. Justo antes de cerrar el portón, miré directamente a los ojos del hombre que acababa de echarme de casa. Su mirada ya no era de desprecio, sino de pura confusión y asombro. Con voz suave, le dije una frase que probablemente nunca olvidaría. Ah, se me olvidaba decirte. Este chalet es mío. Y cerré el portón con un golpe seco. Fuera, mi exmarido se quedó petrificado.
Sofía, con la boca abierta, no podía articular palabra. Pero aún no sabían que el verdadero shock estaba a punto de comenzar. Fuera de la verja de hierro, Javier permanecía inmóvil como una estatua, con la mirada clavada en el portón que acababa de cerrarse ante él. No. No puede ser. Sofía, a su lado, empezó a balbucear. Javier, ¿estás seguro de que acaba de abrir la puerta de ese chalet? Él no respondió, porque él mismo acababa de ver la llave, la cerradura y el portón abriéndose como si hubiera estado esperando a su dueña durante mucho tiempo. Dentro del jardín, caminé lentamente por el sendero de losas blancas. Las 2 hileras de cipreses bien podados proyectaban su sombra sobre el camino. Hacía 15 años. Cuando esta casa acababa de ser construida, yo había caminado por este mismo sendero, solo que entonces era muy joven. Ahora, había pasado por un matrimonio lleno de amargura. Al otro lado de la calle, Sofía empezó a entrar en pánico. ¿Y si ha robado la llave? Javier frunció el ceño. ¿Cómo va a robarla? ¿A quién? Esa casa lleva años vacía. Sofía se mordió el labio. Pero, ¿entonces por qué tiene ella la llave? Él no dijo nada. Pero la inquietud comenzó a reflejarse en su rostro. Desde que se mudaron a esta urbanización de La Moraleja, siempre supo que el chalet de enfrente era el más caro de la zona. Se rumoreaba que sus dueños eran una familia inmensamente rica, pero nadie los había visto vivir allí. Solo de vez en cuando venía un equipo de mantenimiento y luego se marchaba. Por eso, al verme entrar, su mente era un caos. Sofía le tiró del brazo. Javier, ve a ver qué pasa. Él negó con la cabeza. ¿Estás loca? Pero Sofía no se daba por vencida. ¿Y si solo está fingiendo? Mientras ellos discutían, yo ya había llegado a la puerta principal del chalet. Una imponente puerta de madera maciza de casi 3 metros de altura. Me detuve un segundo y la abrí. El aire del interior era fresco y olía a madera nueva, porque la casa siempre había estado cuidada. Entré con mis maletas. Las luces se encendieron automáticamente, revelando un salón enorme con un conjunto de sofás de cuero color crema y una gigantesca lámpara de araña de cristal de Murano colgando del techo. Dejé las maletas en el suelo y respiré hondo. Sentí que por fin había vuelto a casa. Fuera, Javier seguía sin moverse. Se asomaba entre los barrotes de la verja, intentando ver el interior. Cuando vio que las luces del chalet se encendían, se quedó helado. Sofía también lo vio y susurró. Javier, ha entrado en la casa. ¿De verdad? Su voz empezó a temblar. ¿No será que la casa es suya de verdad? Javier negó con la cabeza con vehemencia. Imposible, casi gritó. Ha vivido conmigo 15 años. ¿De dónde iba a sacar el dinero para comprar esta casa? Sofía asintió repetidamente. Es verdad. Solo era un ama de casa. Justo cuando terminaba la frase, un elegante coche negro salió lentamente del garaje. El sonido grave del motor resonó y el portón de hierro se abrió de nuevo, esta vez de forma automática. Javier y Sofía retrocedieron instintivamente unos pasos. El coche se detuvo frente a la entrada, la puerta se abrió, y un hombre de unos 50 y tantos años, con el pelo canoso pero de porte impecable, bajó del vehículo. Al verme en el jardín, se inclinó con profundo respeto. Bienvenida, señora Elena. Fuera, a Sofía casi se le cae el bolso de las manos. Sí. ¿Señora? Javier se quedó rígido como si le hubiera caído un rayo. Aquel hombre era Manuel, el mayordomo del chalet. Señora Elena, continuó Manuel. Recibimos el aviso de su llegada hoy. Así que todo está preparado. Asentí levemente. Gracias, Manuel. Manuel miró mis maletas con una sombra de preocupación. Señora, ¿ha ocurrido algo? Sonreí con suavidad. Nada grave. Solo he puesto fin a un matrimonio. Manuel suspiró. El señor, si se enterase, se disgustaría mucho. Al oír las palabras el señor, el corazón de Javier empezó a latir con fuerza. Porque en 15 años de matrimonio, yo nunca le había hablado de mi familia. Él solo sabía que yo era una chica normal, cuyos padres habían muerto hacía tiempo. Pero ahora, cada palabra que oía le hacía sentir que algo estaba terriblemente mal. Sofía le apretó la mano. Javier, esto no me gusta nada. Javier no respondió. Su mirada estaba fija en mí. En su mente comenzaron a surgir una serie de recuerdos extraños. Las veces que le ayudé a superar dificultades financieras con una facilidad pasmosa, las veces que su empresa conseguía contratos millonarios de forma inesperada, las veces que estuvo al borde de la quiebra y, de repente, alguien aparecía para salvarlo. Hasta ahora,
Siempre había pensado que era suerte. Pero una idea aterradora comenzaba a formarse en su cabeza. ¿Y sí? ¿Y si todo fue gracias a ella? Dentro del jardín, me volví para mirar hacia el portón. Mi mirada se cruzó con la suya. 15 años de matrimonio. Con una sola mirada, sabía exactamente lo que estaba pensando. Pero él aún no lo sabía. La verdad era mucho más terrible, porque el hombre que acababa de llamarme señora con una reverencia era solo uno de los muchos empleados de mi familia. Y lo que mi exmarido estaba a punto de descubrir le haría arrepentirse el resto de su vida. Fuera de la verja del chalet, la atmósfera se volvió tan densa que casi se podía oír el latido del corazón de cada uno. Javier permaneció en silencio durante un largo rato. Su mirada ya no contenía desprecio, sino una mezcla caótica de confusión, duda y un incipiente miedo. Sofía, por su parte, estaba perdiendo la calma. Le tiró con fuerza de la manga. «Javier, ¿y si nos vamos a casa? Esto es muy raro». Él no se movió, con los ojos todavía fijos en mí. En su cabeza, una sola pregunta se repetía sin cesar. ¿Quién es ella en realidad? 15 años. 15 años bajo el mismo techo. Y siempre había creído conocerla a la perfección. Una mujer corriente, dócil, de pocas palabras, sin amigos ni vida social. Incluso dejó su trabajo después de casarse para dedicarse por completo a la familia. A sus ojos, no era más que una simple ama de casa. Pero ahora, el chalet de lujo, el mayordomo llamándola señora. Nada de aquello parecía un engaño. Sofía susurró, con la voz temblorosa. «Javier, ¿has oído? Ese viejo la ha llamado señora Elena». Javier apretó los dientes. «Lo he oído». Sofía tragó saliva. «Pero, si ella es de verdad la dueña de esta casa». Hizo una pausa y continuó. «¿A quién acabas de echar de la tuya?». Esa pregunta heló el ambiente. Javier se giró bruscamente hacia ella, con una mirada cargada de irritación. «¿Qué estás insinuando?». Sofía negó rápidamente con la cabeza. «No, nada. Solo decía». Pero en su interior, una profunda inquietud comenzaba a crecer. Si yo era realmente rica, su aventura con Javier se convertía en un error catastrófico. Mientras tanto, dentro del chalet, Manuel ya me había ayudado a llevar las maletas al interior. La gran puerta se cerró a nuestras espaldas. Manuel dejó las maletas y se volvió hacia mí, con la preocupación dibujada en su rostro. «Señora Elena». «¿De verdad? ¿Se ha divorciado?». Asentí. «Sí». Él suspiró suavemente. «El señor se llevará un gran disgusto cuando lo sepa». Sonreí con tristeza. Mi padre me lo advirtió desde el principio. Fui yo la que no quiso escuchar. Manuel guardó silencio. Llevaba casi 30 años trabajando como mayordomo para mi familia. Conocía perfectamente la historia detrás de mi matrimonio. Hace 15 años, cuando decidí casarme con Javier, mi padre se opuso rotundamente. No porque despreciara su origen humilde, sino porque mi padre era un experto en calar a las personas. Solo dijo una frase. «Ese hombre no te merece, hija». Pero en aquel entonces, yo estaba enamorada. Y cuando una mujer está enamorada, a menudo cree que puede cambiarlo todo con su amor. Abandoné a mi familia, mi vida de lujos e incluso oculté mi identidad para vivir una vida normal a su lado. Durante 15 años nunca le dije cuántas propiedades poseía mi familia, ni le dejé saber que las múltiples veces que su empresa se salvó de la bancarrota fue gracias al dinero de mi padre. Manuel preguntó en voz baja. «Señora, ¿él sabe algo de esto?». Negué con la cabeza. «No. Y no tengo intención de decírselo». Manuel me observó un momento y luego dijo. «Pero parece que ha empezado a sospechar». Me acerqué al gran ventanal que daba al exterior. Desde dentro aún podía ver a la pareja de pie frente al portón. Sofía parecía nerviosa. Javier, en cambio, seguía inmóvil, como si intentara unir las piezas de un rompecabezas en su mente. Sonreí levemente. Tarde o temprano lo descubrirá. Justo en ese momento, mi móvil vibró. En la pantalla aparecía una palabra. «Papá». Manuel se enderezó al instante. «¿Es el señor?». Asentí y contesté. La voz de mi padre, grave y autoritaria como siempre, sonó al otro lado. «¿Has vuelto?». Sí, respondí en voz baja. Hubo un silencio de unos segundos. «¿Has firmado ya el divorcio?». «Sí». Al otro lado de la línea. Mi padre suspiró. Un suspiro casi imperceptible pero cargado de emociones. «Te lo dije. Ese hombre no valía la pena». No repliqué. Esta vez, él tenía toda la razón.
«Estás en el chalet de enfrente de su casa, ¿verdad?», preguntó. Me sorprendió un poco. «¿Cómo lo sabes?». Él soltó una risa seca. «He tenido gente vigilándote durante 15 años. ¿Creías que no iba a saber lo que pasaba en tu vida?». Suspiré. Típico de mi padre. Podía no intervenir, pero nunca dejaba de protegerme desde la distancia. «Hija, ¿has visto por fin su verdadera cara?», continuó. Miré por la ventana. Javier seguía allí, con el rostro lleno de desconcierto. «Sí», dije lentamente. Mi padre guardó silencio un momento, y luego su voz se volvió más fría que nunca. «Bien. Porque a partir de mañana voy a recuperar todo lo que le hemos dado en secreto». Fruncí el ceño. «¿Qué vas a hacer?». Al otro lado de la línea, mi padre solo dijo una frase corta y contundente. «Pronto lo verás». Y colgó. Me quedé quieta unos segundos con una extraña sensación en el pecho. Porque conocía a mi padre. Cuando decía algo así, significaba que la vida de mi exmarido estaba a punto de cambiar por completo. Y esta vez, ya no habría nadie detrás para salvarlo. Fuera, Javier sintió un escalofrío repentino. No sabía por qué, pero tuvo el presentimiento de que una tormenta terrible estaba a punto de desatarse. Finalmente Javier se marchó, pero sus pasos ya no tenían la arrogancia de antes. Caminaba despacio, como si su mente aún no pudiera procesar lo que acababa de presenciar. Sofía lo seguía, con el rostro pálido. Le tiró suavemente del brazo. «Javier, creo que deberíamos ir a casa». Él no respondió de inmediato. Tras unos segundos, dijo con voz ronca: «¿No te parece extraño?». Sofía se sobresaltó. «¿Extraño? ¿El qué?». Él se detuvo en medio de la calle y se giró para mirar el chalet. Las luces del jardín seguían encendidas, y la verja de hierro negro se erigía como una frontera invisible entre dos mundos completamente diferentes. 15 años, murmuró. 15 años viviendo conmigo y nunca dijo que tuviera dinero». Sofía se mordió el labio. «A lo mejor acaba de comprar la casa». Javier negó al instante. «Imposible. Llevo viviendo en este barrio más de 7 años. Ese chalet ya estaba aquí mucho antes de que yo llegara». Sofía empezaba a sentir un miedo real. ¿Y si? ¿Y si conoce a alguien rico? Esa frase hizo que Javier frunciera el ceño. Otra idea cruzó su mente. En los últimos años, su negocio había prosperado de una forma casi increíble. Su pequeña empresa, que estuvo al borde de la quiebra, de repente empezó a conseguir contratos enormes. Hubo proyectos que ni él mismo entendía por qué se los habían concedido. Siempre había pensado que era gracias a su talento. Pero ahora, una idea aterradora tomaba forma. Se giró hacia Sofía, con voz grave. «¿Recuerdas que hace 3 años mi empresa casi quiebra?». Sofía asintió. «Sí, lo recuerdo. Dijiste que el banco iba a ejecutar la deuda». Pero al día siguiente, continuó él, un inversor apareció de la nada y metió una cantidad enorme de dinero en la empresa. Sofía parpadeó. «Y…». Javier tragó saliva. «Nunca llegué a conocer a esa persona». Sofía frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Él no respondió, pero su mirada se desvió de nuevo hacia el chalet de enfrente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Mientras tanto, dentro del chalet, yo estaba sentada en el familiar sofá del salón. Manuel acababa de servirme un té. El vapor subía delicadamente de la taza. Di un sorbo. El sabor conocido me ayudó a calmarme. Manuel, de pie a mi lado, preguntó en voz baja: «Señora, ¿piensa contarle la verdad?». Negué con la cabeza. «No es necesario. Acabará descubriéndolo por sí mismo». Manuel me miró y luego dijo: «El señor ya ha empezado a moverse». Sonreí levemente. «Lo sé. Mi padre es un hombre muy decidido. Puede guardar silencio durante mucho tiempo, pero cuando actúa todo sucede muy rápido». Justo en ese momento, mi móvil vibró. Un mensaje del asistente de mi padre. Una sola línea. «El fondo de inversión Imperio ha retirado oficialmente todo su capital de la empresa de su exmarido». Miré la pantalla unos segundos y dejé el móvil sobre la mesa. Al otro lado de la calle, Javier todavía no había entrado en casa. Estaba de pie, fumando un cigarrillo tras otro. Sofía, sentada en el escalón de la entrada, empezaba a impacientarse. «¿Vas a quedarte ahí toda la tarde?». «Hace un calor insoportable». Él seguía sin responder. En ese instante, su teléfono sonó. Vio en la pantalla el nombre de su director financiero. Contestó. «¿Qué pasa?». Al otro lado, una voz de pánico. «Javier, ¿dónde estás?». Él frunció el ceño. «En casa». «¿Qué ocurre?».
El hombre casi gritó. El Fondo Imperio acaba de anunciar que retira toda su inversión. Javier se enderezó de golpe. ¿Qué? Sofía se sobresaltó y lo miró. ¿Qué pasa? Él la ignoró. Su voz se volvió apremiante. Tranquilízate. ¿Seguro que no es un malentendido? No es ningún malentendido, respondió el otro. El correo acaba de llegar. Retiran el capital con efecto inmediato. Javier sintió la garganta seca. ¿Pero por qué? No han dado ninguna razón. Pero sin esa inversión, no tenemos liquidez para mantener los proyectos en marcha. Al oír eso, Sofía empezó a asustarse. Javier. ¿Tu empresa tiene problemas? Él le hizo un gesto para que se callara. Dame 2 días, dijo al teléfono. Intentaré hablar con ellos. Su director financiero guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja. Javier, creo que esto no es tan simple. No solo es el Fondo Imperio. Otros 2 socios importantes acaban de enviar notificaciones para pausar su colaboración. Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. En cuestión de minutos, su empresa, que estaba en pleno crecimiento, se encontraba al borde del colapso. Colgó el teléfono. Con el rostro lívido, Sofía preguntó apresuradamente. ¿Qué ha pasado? Él no respondió. Lentamente, su mirada se volvió de nuevo hacia el chalet de enfrente. En su mente resonaba mi frase de aquella tarde. Este chalet es mío. Un sudor frío le recorrió la espalda. Por primera vez en 15 años, empezó a preguntarse algo que debería haberse planteado mucho antes. La mujer a la que acababa de echar de casa. ¿Quién era en realidad? Mientras tanto, yo estaba de pie junto a la ventana del segundo piso, observando la calle. Manuel detrás de mí, dijo en voz baja. Señora, el juego ha comenzado. Asentí levemente. Porque sabía que lo que mi exmarido acababa de experimentar era solo el primer golpe. Y esta vez, iba a pagar por todo lo que había hecho. Aquella noche, en la casa de mi exmarido ya no había risas, ni música, ni los arrumacos de Sofía. Solo un silencio pesado que lo envolvía todo. Javier estaba sentado en el sofá, con el portátil abierto frente a él. La pantalla mostraba una avalancha de correos, todos con malas noticias, un socio suspendiendo un proyecto, un proveedor exigiendo el pago inmediato, un banco solicitando una revisión de su línea de crédito. Sofía lo observaba desde la cocina. Se había puesto el pijama, pero no se atrevía a acercarse. Desde la llamada de la tarde, el rostro de Javier no había perdido su tensión. Finalmente, se decidió a acercarse. Javier, él no levantó la vista. ¿La empresa tiene de verdad un problema tan grande? Preguntó ella, titubeando. Él suspiró con pesadez. El mayor fondo de inversión de la empresa acaba de retirar su capital. Sofía parpadeó. Pues, busca otros inversores. Javier soltó una risa amarga. Si fuera tan fácil, no estaría aquí sentado. La preocupación de Sofía se hizo real. Entonces, ¿la empresa podría quebrar? Él guardó silencio. Ese silencio fue suficiente para que ella lo entendiera todo. Su tono cambió al instante, volviéndose más urgente. Pero, todavía tienes dinero, ¿verdad? Javier frunció el ceño y la miró. ¿A qué te refieres? Solo pregunto, dijo ella rápidamente. ¿Por qué? Tenemos que vivir. Él la miró fijamente durante un largo rato, y su expresión se fue volviendo más y más fría. Un recuerdo le vino a la mente. Antes, cada vez que la empresa tenía problemas, yo siempre estaba a su lado. Aunque no pudiera ayudar mucho, nunca le preguntaba cuánto dinero le quedaba. La mirada de Javier incomodó a Sofía. ¿Por qué me miras así? Él negó con la cabeza. Por nada, pero en su interior, un sentimiento de aversión comenzaba a nacer. Justo en ese momento su teléfono volvió a sonar. Era el director de proyectos. Contestó de inmediato. ¿Qué pasa? La voz al otro lado sonaba increíblemente tensa. Javier, acabo de recibir una notificación del Grupo Sol. Javier frunció el ceño. ¿Y bien? El hombre tragó saliva. Han cancelado el contrato. Javier se puso en pie de un salto. ¿Qué? Sofía se sobresaltó. ¿Qué pasa ahora? No solo eso, continuó el director de proyectos. También nos exigen una indemnización por incumplimiento de contrato. Javier sintió que se mareaba. Ese contrato valía millones. Si tenía que pagar una indemnización, su empresa se hundiría al instante. Mañana iré a hablar con ellos, gruñó. Tiene que ser un malentendido, pero al colgar, supo que no lo era.
Todo estaba sucediendo demasiado rápido, con una precisión milimétrica, como si alguien estuviera moviendo los hilos desde las sombras, y entonces su mirada se posó lentamente en el chalet de enfrente. La luz del segundo piso seguía encendida. Una idea que le heló la sangre cruzó su mente. ¿Es ella? Sofía vio que miraba hacia afuera. ¿Qué miras? Él no respondió. Se puso una chaqueta en silencio. ¿A dónde vas?, preguntó ella, levantándose. Salgo un momento, dijo él, cortante. Sofía frunció el ceño. ¿A estas horas? Pero él ya había salido por la puerta. La calle estaba en silencio, iluminada por la luz amarillenta de las farolas. Javier se detuvo frente a su casa un instante y luego cruzó la calle, con paso lento. Su corazón latía con fuerza, porque sabía que, si sus sospechas eran ciertas, la mujer a la que había echado esa misma tarde podría ser la única capaz de salvar su empresa. Se detuvo frente al imponente portón de hierro negro. A diferencia de la tarde, ahora todo estaba en calma. Dudó un segundo y luego pulsó el timbre. El sonido resonó en el silencio de la noche. Dentro del chalet, yo estaba sentada en el salón, leyendo un libro. Manuel se acercó al monitor de la cámara de seguridad, miró la pantalla y se volvió hacia mí. «Señora, ha venido», dijo, con voz serena. Dejé el libro a un lado, sin la menor sorpresa. Lo había previsto. Me levanté y me acerqué al ventanal. A través de la cámara, vi claramente el rostro de mi exmarido. Hacía solo unas horas. Me había arrojado las maletas con frialdad. Ahora, estaba en mi puerta, con una expresión de ansiedad y tensión. Sonreí levemente. «Abre el portón, Manuel». Manuel pareció sorprendido. «¿Desea recibirlo, señora?». Asentí. «Sí». Después de todo, fuimos marido y mujer. Fuera, Javier empezaba a impacientarse. Estaba a punto de volver a llamar cuando, con un clic, el portón de hierro se abrió. Se quedó paralizado. Las luces del jardín iluminaban el sendero, y al final del camino estaba yo, de pie, con una calma absoluta, como si todo lo que había ocurrido esa noche estuviera dentro de mis cálculos. Javier entró, con paso pesado. Cuando estuvo a pocos metros de mí, habló, con la voz notablemente ronca. «Tenemos que hablar». Lo miré un instante y respondí con suavidad. «Lo siento, pero ya no tienes derecho a hablar conmigo». Esa frase le endureció el rostro, pero aún así insistió. «Mi empresa tiene problemas». Lo interrumpí. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?». El aire entre nosotros se volvió gélido. Y por primera vez en 15 años, mi exmarido empezó a darse cuenta de una cosa. La mujer que tenía delante ya no era la esposa dócil a la que había despreciado. El silencio en el jardín del chalet se volvió asfixiante. Javier estaba de pie frente a mí, con el rostro tenso y los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la ansiedad. Hacía solo unas horas, me había echado a la calle. Ahora, estaba en mi puerta, con la expresión de un hombre al borde del abismo. Me crucé de brazos y lo miré con calma. «¿Tienes algo más que decir?». Él tragó saliva. Su mirada recorrió el enorme jardín, los árboles, el coche de lujo en el garaje, y finalmente se posó en mí. «¿Esta casa de verdad es tuya?», preguntó con voz ronca. No respondí de inmediato. Solo sonreí levemente. «Si no fuera mía, ¿cómo crees que habría entrado?». Se quedó sin palabras. Tras un largo silencio, continuó en un tono más bajo. «Nunca lo dijiste». Fruncí el ceño. «Tú nunca preguntaste». Esa respuesta lo desarmó. Y era la verdad. En 15 años de matrimonio, nunca se había interesado realmente por mi origen, mi familia o mi pasado. Mientras yo me ocupara de la casa y no le molestara, para él era suficiente. Javier respiró hondo y finalmente fue al grano. «Mi empresa está en serios problemas». Asentí. Él pareció sorprendido. «¿Lo sabías?». Lo miré directamente a los ojos. «¿Crees que algo tan grande iba a pasar desapercibido para mí?». Guardó silencio unos segundos y luego preguntó. «¿Has sido tú?». Esa pregunta hizo que Manuel, que estaba discretamente detrás de mí, frunciera ligeramente el ceño. Yo solo sonreí. «¿Crees que yo tengo esa capacidad?». No respondió, pero su mirada lo decía todo. Después de lo que había visto hoy, empezaba a creer que sí, que era capaz de eso y mucho más. Caminé unos pasos por el sendero de piedra. «¿Recuerdas que hace 3 años tu empresa casi quiebra?», dije con calma. Él levantó la vista de golpe. «¿Cómo sabes tú eso?». En ese momento continué. «Debías al banco casi 1 millón de euros y de repente, un fondo de inversión inyectó dinero en tu empresa». Su rostro palideció. «¿Conoces ese fondo?».
Me detuve y lo miré fijamente, antes de pronunciar la frase que lo dejó petrificado. Ese fondo pertenece a mi familia. El aire en el jardín pareció congelarse. Javier se quedó paralizado por unos segundos. ¿Qué? Y no solo esa vez continué. Con la misma voz serena. Como si contara algo trivial. Hace 7 años. Cuando tu primer proyecto estaba a punto de cancelarse. Fue gente mía la que habló con tus socios. Él retrocedió un paso. No. Es imposible. Sonreí levemente. ¿De verdad creías que tu pequeña empresa podía firmar contratos con esos grandes grupos por sí sola? Aquellas palabras fueron un golpe directo a su ego. Negó con la cabeza repetidamente. No, lo conseguí por mi propio mérito. Lo observé un momento y luego dije lentamente. ¿De verdad quieres saber la verdad? No respondió. Pero sus ojos lo decían todo. Me volví hacia Manuel. Manuel. Sí, señora. Enséñoselo. Manuel asintió. Sacó una tablet de su chaqueta, abrió un archivo y se la entregó a Javier. Él la cogió con manos temblorosas. Unos segundos después, su rostro se descompuso. En el archivo había una lista detallada de todas las inversiones secretas realizadas en su empresa durante los últimos 10 años. La suma total ascendía a más de 20 millones de euros. Levantó la cabeza bruscamente y me miró. Con pánico en los ojos. ¿Tú? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Antes de que pudiera responder, un grito familiar vino de fuera del portón. Javier. Sé que estás ahí dentro. Javier se sobresaltó. Reconoció la voz al instante. Era Sofía. Estaba en la puerta del chalet, con el pelo alborotado y el rostro lleno de ira. Sofía acababa de volver a casa y, al no encontrarlo, salió a buscarlo por la urbanización hasta que vio su coche aparcado frente a mi chalet. Empezó a aporrear el timbre. Sal ahora mismo. El sonido insistente del timbre llenó el jardín. Javier entró en pánico. ¿Qué hace ella aquí? Yo miré tranquilamente hacia la puerta y dije una frase que lo dejó helado. ¿Es tu amante? No supo qué responder. En ese momento, el portón se abrió de repente. Sofía entró corriendo, pero al ver la escena, se quedó paralizada, porque la mujer a la que siempre había despreciado, de la que se había burlado esa misma tarde, estaba de pie en el jardín de un chalet de millones de euros, con un mayordomo a su lado que se dirigía a mí con un respetuoso señora. Sofía se quedó con la boca abierta, sin poder articular palabra. Y Javier, por primera vez en su vida, sintió que había cometido un error tan terrible que ya no tenía vuelta atrás. Sofía permaneció inmóvil en medio del jardín, con la mirada perdida, como si no pudiera creer lo que veía. El césped inmenso, la fuente de piedra en el centro, el coche de lujo en el garaje, y sobre todo, aquel hombre mayor de traje que, junto a mí, mantenía una postura de absoluto respeto. «Señora, ¿desea que invite a esta persona a retirarse?», preguntó Manuel. La pregunta pareció despertar a Sofía. ¿Sí? ¿Señora?, repitió, como si fuera la palabra más absurda del mundo. Se giró hacia Javier. «Javier, explícame esto». Pero en ese momento, Javier estaba aún más conmocionado que ella. Seguía sujetando la tablet, con la mirada clavada en la lista de inversiones. La cifra final hizo que le temblaran las manos. 22.500.000 de euros. Todo ese dinero, anotado como inversión anónima, procedía de mi familia. Al ver que no respondía, Sofía se enfadó aún más. «¿A qué esperas? ¿Qué es eso de señora?». Él levantó la vista y la miró con una expresión tan compleja que ni él mismo la entendía. «Sofía, esto no es tan simple como crees». ¿Que no es simple?, se burló ella. ¿Vas a decirme que esta es una millonaria? Me miró de arriba abajo con desprecio. ¿Lleva 15 años en casa cocinando? ¿Crees que no la conozco? Manuel frunció ligeramente el ceño, pero yo solo sonreí. Tienes razón. Sofía soltó una carcajada. ¿Lo veis? Ella misma lo admite. Es verdad que he estado 15 años en casa cocinando, continué. Con calma. Lo que nunca dije es que no tuviera dinero. Sofía se quedó muda. Volvió a mirar a su alrededor, y luego a Javier. «Javier, ¿qué demonios está pasando?». Él respiró hondo y le pasó la tablet. «Míralo tú misma». Sofía la cogió, frunciendo el ceño. Unos segundos después, la sonrisa desapareció de su rostro. ¿Qué? ¿Qué es esto?». Pasaba las páginas, viendo la lista de inversiones, las fechas, las cantidades. No puede ser», balbuceó.
Levantó la vista y me miró. Esto es falso, ¿verdad? No respondí. Si lo desea, dijo él, con voz formal. Puede llamar a nuestra firma de auditores para verificarlo. O, si prefiere, podemos mostrarle los extractos bancarios originales. Sofía se quedó sin palabras. El silencio se apoderó del jardín. ¿Por qué? ¿El qué? Le pregunté. ¿Por qué? Apretó los puños. ¿Por qué me ayudaste tanto y nunca dijiste nada? Guardé silencio un momento, y luego respondí. Porque en aquel entonces creía que me querías. Esa respuesta lo dejó descolocado. Sofía, que miraba de uno a otro, empezó a entrar en pánico. Espera un momento. ¿Quieres decir que todos los grandes contratos de tu empresa? ¿Tragó saliva? ¿Los consiguió ella? Javier no respondió. Pero su expresión lo confirmó todo. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. Si eso era cierto, la persona a la que había despreciado era en realidad el pilar que sostenía toda la empresa. En ese instante, el teléfono de Javier volvió a sonar. Era su director financiero. ¿Qué pasa? Al otro lado de la línea, la voz casi gritaba. Se acabó, Javier. ¿Qué se ha acabado? El banco acaba de notificar el bloqueo de las cuentas de la empresa. El resto de inversores también se ha retirado. No. No tenemos dinero para nada. Javier sintió que el mundo se derrumbaba a sus pies. Tiene que haber una forma. Y hay algo más, continuó el otro, bajando la voz. El grupo Sol ha presentado una demanda. Si la perdemos, tendrás que pagar una indemnización de más de 10 millones de euros. El teléfono se le cayó de las manos. Sofía, horrorizada, preguntó. Javier. ¿La empresa ha quebrado de verdad? Él no respondió. Inmóvil como una estatua. Un momento después, se giró lentamente hacia mí, con una mirada de absoluta desesperación. Y entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Javier se arrodilló en medio del jardín. Javier, ¿qué haces? Gritó Sofía. Pero a él no le importó. Me miró, con la voz temblorosa. Me he equivocado. Por favor, ayúdame esta vez. Lo miré durante un largo rato. El hombre que me había hecho llorar innumerables veces estaba ahora arrodillado ante mí, pero mi corazón ya no sentía nada. ¿Lo has olvidado? Dije suavemente. Esta tarde, fuiste tú quien me echó de casa. Él bajó la cabeza, incapaz de decir nada. Justo en ese momento, un elegante coche negro se detuvo frente al portón. La puerta se abrió y un hombre mayor bajó del vehículo. Manuel se enderezó al instante y dijo con reverencia: «El señor ha llegado». Me giré. Mi padre había llegado. Y su presencia iba a hacer que todo fuera aún más terrible. El coche negro se detuvo frente al portón. Un hombre mayor, vestido con un impecable traje gris marengo, bajó del vehículo. Su porte era erguido y su mirada, severa. Su sola presencia imponía un silencio respetuoso. Era mi padre. Manuel se inclinó de inmediato. «Bienvenido, señor». Yo me acerqué unos pasos. «Papá». Mi padre me saludó con un leve asentimiento, suavizando un poco su mirada. Pero cuando sus ojos se posaron en Javier, que seguía arrodillado en el jardín, su expresión se volvió gélida. Sofía, a su lado, no entendía nada, pero una presión invisible la hizo callar. Mi padre entró en el jardín, el sonido de sus zapatos de cuero resonando en el sendero de piedra. Se detuvo a unos pasos de Javier y, mirándolo desde arriba, dijo con voz grave: «Levántate». Javier levantó la cabeza, confundido. «¿Usted quién es?» Mi padre no respondió. Se giró hacia mí. «¿Este es el hombre por el que abandonaste a tu familia?» Guardé silencio un momento y asentí. «Sí». Mi padre suspiró. Un suspiro cargado de decepción. Volvió a mirar a Javier. «Soy su padre». Javier se quedó helado. Sofía abrió los ojos como platos. «¿Su padre?», balbuceó. Pero... Si ella dijo que sus padres habían muerto, en aquel momento, no quería que mi familia se viera involucrada, expliqué con calma. Sofía se quedó con la boca abierta, comprendiendo que la historia era mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. Javier finalmente se puso en pie, con el rostro aún pálido. Miró a mi padre con voz temblorosa. «¿Usted es el dueño del fondo de inversión Aperio?» Mi padre lo observó un segundo y asintió. «Sí». Esa simple respuesta fue como un rayo que le partió en dos. El Fondo Imperio era uno de los más grandes y respetados del país.
Innumerables empresas soñaban con su respaldo. Y ahora, el hombre que lo había fundado estaba frente a él. Sofía retrocedió un paso, sintiendo que le temblaban las piernas. Entonces, las inversiones en mi empresa, murmuró Javier. Fueron cosa mía, lo interrumpió mi padre. La atmósfera se volvió asfixiante. Hace 10 años, cuando tu empresa estaba al borde de la quiebra, fue mi hija quien me suplicó que te ayudara. Bajé la mirada. Recordé aquella noche, de pie en el despacho de mi padre durante horas, intentando convencerlo de que le diera una oportunidad a mi marido. Acepté, continuó mi padre. No por ti, sino porque quería que mi hija fuera feliz. Javier no se atrevía a decir nada. Mi padre lo observó un momento más. Pero hoy he descubierto cómo la tratabas. Sofía intentó intervenir. Señor. Es un malentendido. Su divorcio es porque no se llevaban bien. Mi padre se giró hacia ella con una mirada tan afilada que Sofía enmudeció. Usted es su amante, ¿verdad? Dijo mi padre lentamente. Ella no se atrevió a responder. He mandado investigarla. Esa frase los dejó a ambos paralizados. Trabaja en el Spa La Perla. Lo conoció hace 2 años y empezaron a verse a espaldas de mi hija. Sofía sintió un escalofrío. No entendía cómo podía saber tanto. Mi padre se volvió de nuevo hacia Javier, con una voz más fría que nunca. Preguntabas por qué tu empresa se ha hundido tan rápido, ¿no es así? Javier levantó la cabeza, aterrorizado. Porque todo lo que has tenido hasta ahora te lo ha dado mi familia. Y cuando lo retiramos, no te queda nada. Sofía, desesperada, se giró hacia Javier. Javier, di algo. Pero él no podía hablar. En su mente solo había un sentimiento. Arrepentimiento. Mi padre me miró, con la mirada suavizada. Hija, vámonos a casa. Asentí. Antes de irme, miré a mi exmarido por última vez. El hombre que una vez fue mi mundo entero, era ahora alguien que lo había perdido todo. Una vez dijiste que yo no era digna de tu casa, dije en voz baja. Ahora, tú ni siquiera eres digno de estar a las puertas de la mía. Aquellas palabras hicieron que él bajara la cabeza, incapaz de volver a mirarme. Mi padre entró en la casa y yo lo seguí. La puerta del chalet se cerró lentamente, dejando a 2 personas solas en el jardín, en un silencio absoluto. Pero aún no lo sabían. Lo peor todavía estaba por llegar. La puerta del chalet se cerró, y para las 2 personas que quedaron fuera, fue como si la última puerta de la esperanza se hubiera cerrado de golpe. Javier seguía inmóvil, con la mirada fija en la madera, como si deseara que todo volviera a ser como antes. Pero no fue así. Sofía rompió el silencio. ¿Qué significa todo esto, Javier? Su voz ya no tenía dulzura, solo pánico. ¿De verdad su familia es tan rica? Él no respondió. Sus manos temblaban ligeramente. En su cabeza, las palabras de mi padre resonaban una y otra vez. Todo lo que has tenido hasta ahora te lo ha dado mi familia. Sofía perdió la paciencia. Di algo. Él apartó su mano bruscamente. Déjame en paz. ¿Qué dices? Gritó ella. Estoy preocupada por ti. Javier soltó una risa amarga y seca. ¿Preocupada por mí? Se giró y la miró con una frialdad que la sobresaltó. ¿O preocupada por mi dinero? Sofía se quedó helada. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Él no respondió. Recordó todas las veces que ella le había preguntado por dinero. Las veces que le había pedido bolsos caros, que cambiara de coche, que se mudaran a una casa más grande. Antes le parecía normal. Ahora, todo era dolorosamente claro. Javier, me estás malinterpretando. Estoy contigo por amor. Pero antes de que pudiera terminar, el teléfono de Javier sonó de nuevo. Era su abogado. Dime, dijo, con voz cansada. Acabo de recibir una notificación del juzgado, dijo el abogado, con tono grave. Javier cerró los ojos. ¿Qué más? El banco ha solicitado oficialmente el embargo de todos los activos de la empresa. ¿Y el proyecto con el Grupo Sol? Han presentado la demanda. Si perdemos, tendrás que pagar 10 millones de euros. Y, sinceramente, es casi seguro que perderemos. Las cláusulas de penalización son muy claras. ¿Hay alguna forma de salvar la empresa? Preguntó Javier, apretando el teléfono. Hubo un silencio. A menos que el Fondo Imperio vuelva a invertir. Javier soltó una risa amarga. Eso ya no va a pasar. ¿Ya lo sabías? Preguntó el abogado, sorprendido. Él no respondió. Colgó. Sofía se acercó corriendo. Javier, ¿la empresa ha quebrado? Él la miró en silencio. Y ese silencio fue toda la respuesta que ella necesitaba.
Su rostro cambió por completo. Ya no había preocupación, solo un frío cálculo. Dio un paso atrás. Entonces, ¿te queda dinero personal? Esa pregunta hizo que Javier se riera a carcajadas. ¿Todavía te preocupa eso? Tengo que saberlo, replicó ella irritada. Tenemos que vivir. Él la miró fijamente y luego dijo lentamente: mis cuentas personales también están siendo investigadas por el banco. Probablemente también las bloqueen. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Qué? Ella se quedó paralizada un segundo. Y luego se dio la vuelta bruscamente. Bueno, yo me voy. ¿A dónde vas?, preguntó él. Tengo cosas que hacer, dijo ella, apresuradamente. Pero él sabía que no era verdad. Te vas porque me he quedado sin dinero, ¿verdad? Ella se giró, furiosa. ¿Qué dices? ¿Crees que soy esa clase de persona? Él la miró a los ojos, sin decir nada. Unos segundos después, ella se dio la vuelta. Piensa lo que quieras. Y se marchó a toda prisa, sin mirar atrás. En cuestión de minutos, la mujer que le había jurado amor eterno había desaparecido de su vida. Javier se quedó solo frente al portón. La calle estaba desierta. Miró hacia mi chalet, donde las luces seguían encendidas. Hacía solo unas horas, la mujer que vivía allí era su esposa, y él mismo la había empujado fuera de su vida. En ese momento su teléfono vibró. Un mensaje del banco. Su cuenta ha sido bloqueada temporalmente para una investigación financiera. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Javier se quedó de pie un largo rato y luego, lentamente, se sentó en el bordillo. Por primera vez en muchos años, se sintió verdaderamente desesperado. Pero aún no lo sabía. Mañana, otra verdad lo golpearía con mucha más fuerza. Aquella noche, Javier apenas durmió, se quedó sentado en el bordillo durante horas. Cuando por fin entró en casa, el silencio era abrumador. Todo estaba como lo habían dejado, pero ahora se sentía vacío. Se dejó caer en el sofá y miró su móvil. Una lista interminable de llamadas perdidas. En una sola noche, todo lo que había construido en más de 10 años se estaba desmoronando. Cerró los ojos y mi imagen apareció en su mente. Durante 15 años, cada vez que llegaba tarde a casa, siempre había alguien esperándolo con la cena caliente. Pero él nunca lo valoró, hasta que él mismo lo destruyó todo. Amaneció. Apenas había conseguido dormir un poco cuando unos golpes insistentes en la puerta lo despertaron. Eran 2 hombres de traje. «Buenos días», dijo uno de ellos. «Soy representante de la inmobiliaria Gestión Futuro». ¿Y?, preguntó Javier confundido. «Venimos a notificarle que esta propiedad ha cambiado de dueño», dijo el hombre, mostrándole unos papeles. «El nuevo propietario nos ha pedido que vengamos a tomar posesión de la vivienda». Javier se quedó helado. «Imposible. Esta casa es mía. Técnicamente la casa pertenecía a la promotora Urbesol. Usted la estaba pagando a plazos. Pero el contrato aún no ha terminado», gruñó Javier. «Cierto. Pero Urbesol ha vendido toda esta promoción a un nuevo inversor». «¿Quién?», preguntó Javier, con el corazón en un puño. «El fondo de inversión Imperio», respondió el hombre, con calma. El aire se congeló. «Y según una cláusula del contrato», continuó el hombre, «el nuevo propietario tiene derecho a rescindir el contrato si el comprador pierde su solvencia financiera. En resumen, tiene 3 días para desalojar la vivienda». Aquello fue la puñalada final. No tenéis derecho. El hombre le entregó otro documento. Era la orden del nuevo inversor. Cuando Javier vio la firma al final de la página, casi no pudo respirar. Era el nombre del presidente del Fondo Imperio, mi padre. Se quedó inmóvil un largo rato. «¿Dónde está él?», preguntó, con un hilo de voz. El hombre miró hacia el chalet de enfrente. «Supongo que allí». Javier se giró lentamente. Mi casa seguía allí, imponente, a solo unos metros, pero en otro universo. «Volveremos en 3 días», dijo el hombre. «Esperamos que colabore». Se fueron. Javier se quedó solo en medio del salón. El sofá, la mesa, la cocina donde yo había cocinado cientos de veces. Nada de eso le pertenecía ya. Salió a la puerta y miró mi chalet. Solo una pregunta resonaba en su cabeza. ¿Por qué he sido tan estúpido? Pero ya no había respuesta para esa pregunta. La casa quedó en un silencio sepulcral. Javier se sentó en el sofá, con la mirada perdida. Cada rincón le traía un recuerdo. La mesa del comedor, donde yo siempre lo esperaba para cenar. La cocina, que antes siempre olía a comida. Ahora, solo había vacío. Sus ojos se posaron en un pequeño armario en una esquina.
un armario que yo siempre mantenía cerrado. Nunca le había prestado atención. Hoy, se levantó y lo abrió. Dentro había varias cajas viejas. En una de ellas, encontró fotos antiguas. Fotos de nuestra boda. Del primer viaje que hicimos. En ellas, yo sonreía feliz. Él también sonreía así una vez. Al fondo de la caja, encontró un sobre pequeño. Dentro había una ecografía. Se quedó paralizado. La fecha era de hacía 12 años. Embarazo de 8 semanas. Su corazón dio un vuelco. Recordó que, por aquellas fechas, yo le había dicho que tenía algo importante que contarle, pero él estaba ocupado y le dijo que hablaran otro día. Yo nunca volví a mencionarlo. Debajo de la ecografía había otro papel, un informe de alta del hospital. Diagnóstico: aborto espontáneo por accidente. Sintió que le faltaba el aire. En el reverso del papel, había unas líneas escritas con mi letra temblorosa. Hoy he perdido a nuestro bebé. Él no lo sabe. Quizá no necesite saberlo. Le temblaron las manos. El recuerdo de aquel día lo golpeó con fuerza. Yo lo había llamado insistentemente, pero él estaba en un bar con amigos y no contestó. Al volver a casa me encontró en la cama y se enfadó. «¿Qué te pasa ahora?», le dijo. Yo solo me giré, dándole la espalda. Hasta hoy, 12 años después, no supo la verdad. Javier se derrumbó en el suelo, con la cabeza entre las manos. No lloró, pero todo su cuerpo temblaba. Por primera vez, comprendió lo que había perdido, no solo a una esposa, sino también a un hijo. Al otro lado de la calle, yo estaba en la ventana del segundo piso. Manuel, detrás de mí, dijo en voz baja. Señora, acaba de descubrirlo. Guardé silencio. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó él. Negué con la cabeza. No, ya lloré por eso hace 12 años. Ahora, ya no me quedan lágrimas. Al otro lado, Javier seguía en el suelo. La luz de la mañana iluminaba el pequeño papel. Embarazo de 8 semanas. Lo único en el mundo que nunca podría recuperar. La casa permaneció en un silencio aterrador. Javier seguía sentado en el suelo, con la ecografía descolorida por el tiempo frente a él. La cogió de nuevo. 12 años. Nunca supo que había tenido un hijo que no llegó a nacer, cuyo dolor su madre soportó completamente sola. Recordó mis llamadas insistentes aquel día mientras él bebía con sus amigos. Recordó su irritación al llegar a casa. Recordó mi silencio. Apretó el papel, temblando. Por primera vez en su vida, se sintió como un monstruo. Lentamente, se levantó y miró hacia mi chalet. La distancia era de apenas unos metros, pero para él, ahora era un mundo inalcanzable. Guardó la ecografía en el bolsillo y salió de la casa. Esa tarde, yo estaba leyendo en el salón cuando Manuel entró. Señora, ha vuelto. Suspiré. Sabía de quién hablaba. Abre el portón, Manuel. ¿Todavía quiere verlo? Asentí. Es la última vez. Afuera. Javier esperaba. Su rostro estaba demacrado, sus ojos inyectados en sangre. Cuando el portón se abrió, entró con paso lento. Al verme en la entrada de la casa, se detuvo. «¿Qué haces aquí?», pregunté, con calma. Él bajó la cabeza. «Ya lo sé», dijo, después de un largo silencio. ¿Saber el qué? Con mano temblorosa, sacó la ecografía del bolsillo. Al verla, sentí una punzada en el corazón. «El bebé», dijo, con la voz rota. Yo no lo sabía. De verdad que no lo sabía. Saberlo ahora no sirve de nada, respondí suavemente. Se acercó un paso, casi suplicando. Me equivoqué. De verdad que me equivoqué. ¿Puedes darme una oportunidad? Lo miré en silencio. El hombre frente a mí ya no se parecía en nada al que una vez amé. Estaba desesperado, roto, pero mi corazón ya no sentía dolor. Solo un enorme vacío. ¿Oportunidad para qué?, pregunté. El bebé se perdió hace 12 años. Nuestro matrimonio ha terminado. ¿Qué quieres empezar de nuevo? No supo qué responder. No tienes que pedirme perdón, dije, lentamente. Porque te perdoné hace mucho tiempo. Levantó la vista, con un destello de esperanza en los ojos. ¿De verdad? Pero perdonar, continué, no significa volver. La esperanza en sus ojos se extinguió. Lo miré directamente. Se acabó, Javier. De verdad que se acabó. Se quedó inmóvil durante un largo rato. Finalmente, bajó la cabeza. Lo entiendo. Se dio la vuelta y se marchó,
sin mirar atrás. El portón se cerró lentamente a su espalda. Me quedé quieta en la entrada, sin decir nada, porque hay cosas que, una vez perdidas, nunca se pueden recuperar. Después de aquel día, Javier no volvió. 3 días más tarde, la inmobiliaria tomó posesión de la casa. Él ya se había marchado. Nadie supo a dónde. La casa, antes llena de vida, ahora estaba vacía. Manuel me contó que se fue con solo 2 maletas pequeñas. Sin coche, sin ayuda. Como un extraño que abandona un lugar que una vez creyó que era su vida entera. Mi vida. Poco a poco, encontró la paz. Empecé a disfrutar de las mañanas, paseando por mi jardín. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan ligera. Una mañana Manuel me entregó un sobre. Solo ponía perdóname. Reconocí la letra. Dentro, una carta manuscrita. Sé que probablemente no leerás esto, pero necesito escribirlo. Hace 3 días, me fui de esa casa. Por primera vez, me di cuenta de que no me queda nada. La empresa quebró, los amigos desaparecieron y Sofía se fue aquel mismo día. Siempre pensé que el dinero lo era todo. Hasta que lo perdí todo y comprendí que lo más valioso que tuve fuiste tú. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero si pudiera volver 15 años atrás, te habría querido mejor. Perdóname por no haberte protegido. Perdóname por no haber protegido a nuestro hijo. La última línea estaba borrosa, como si una lágrima hubiera caído sobre ella. Doblé la carta. Señora. ¿Va a responder? Preguntó Manuel. Negué con la cabeza. No es necesario. Hay perdones que llegan demasiado tarde. Esa tarde. Mi padre vino a verme. Al menos le queda algo de conciencia, dijo, al saber de la carta. Luego me preguntó, ¿qué planes tienes ahora? Quiero empezar de nuevo, respondí. Pero por ahora solo quiero vivir para mí. Él asintió, respetando mi decisión como siempre. En ese momento, sonó el timbre. Manuel volvió con un hombre. Era de unos 40 y tantos años, alto, de rostro sereno y mirada cálida. Carlos. Por fin has vuelto, dijo mi padre, sonriendo. Luego nos presentó. Elena. Este es Carlos. Un viejo amigo y socio del Fondo Imperio. Encantado, dijo él, con una voz tranquila. Por alguna razón su mirada me transmitió una extraña sensación de calma, como si la vida, tras cerrar un viejo capítulo, estuviera abriendo una nueva puerta. En otro lugar de la ciudad, Javier estaba sentado en una pequeña habitación de alquiler. Miraba la foto de nuestra boda en su móvil. La observó durante mucho rato, y luego apagó la pantalla. Por primera vez entendió que hay personas que, cuando se van de tu vida, nunca más regresan. Pasaron 3 meses. Mi vida era tranquila. Leía, cuidaba de mis flores y a veces cenaba con mi padre. Carlos, el amigo de mi padre, también venía a menudo. Era un hombre calmado, de conversaciones sencillas y agradables. No había en él curiosidad ni lástima, solo una compañía serena. Una tarde, me dijo, es usted muy fuerte. ¿Por qué lo dice? No todo el mundo sale de un matrimonio tan largo con tanta entereza. Quizá es porque ya he sufrido lo suficiente, respondí. Él asintió, con una mirada que parecía comprender todo lo que no decía. Un fin de semana salí a pasear y entré en una cafetería. Estaba sentada junto a la ventana cuando oí una voz familiar a mi espalda. Elena. Me giré. Era Javier. Había cambiado mucho. Estaba más delgado, vestía con sencillez, pero su mirada era más tranquila. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí. Hubo un silencio. No tenso. Solo extraño. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí. ¿Ix wrong? ¿Tú? Estoy bien, sonrió, una sonrisa sin arrogancia. Encontré trabajo como vendedor en un almacén de materiales de construcción. Me sorprendió. El antiguo director de una gran empresa. Ahora en un trabajo tan corriente. Al principio fue duro, admitió. Pero me di cuenta de que ser una persona normal no está tan mal. No he venido a pedirte que vuelvas. Solo quería darte las gracias. ¿Por qué? Si no hubiera pasado todo aquello, nunca me habría dado cuenta de lo equivocado que estaba, ni habría aprendido a vivir decentemente. Espero que seas feliz. Se levantó. Tengo que volver al trabajo. Que tengas una vida tranquila, Elena. Se fue, mezclándose con la gente de la calle. Ya no sentía dolor ni rabia, solo una sensación de paz,
de que un capítulo se había cerrado para siempre. Justo en ese momento, alguien entró en la cafetería. Era Carlos. ¡Qué coincidencia!, dijo, sonriendo. Se sentó frente a mí. Su mirada se desvió un segundo hacia la puerta por donde Javier se había ido. Luego se volvió hacia mí y dijo algo que me dejó sin palabras. En realidad, te conozco desde hace mucho tiempo. Miré a Carlos, confundida. ¿Desde hace mucho tiempo? Él sonrió, con la mirada perdida en un recuerdo lejano. Quizá no te acuerdes. Hace 20 años, ayudaste a un extraño. Fruncí el ceño. 20 años. Yo apenas tenía 20. Fue un día de lluvia torrencial. Frente al Hospital de la Paz continuó. Un hombre había tenido un accidente de moto y estaba tirado en el suelo. Nadie se paraba. Un recuerdo vago apareció en mi mente. La lluvia. Un hombre herido. Lo llevé al hospital en un taxi, y adelanté el dinero para que lo atendieran. Luego, me fui. Me pareció un gesto sin importancia. Ese hombre era yo, dijo Carlos, con calidez en la mirada. Me quedé sin aliento. ¿Eras tú? Él asintió. Cuando me recuperé, quise darte las gracias. Pero ya te habías ido. Solo supe tu nombre por los registros del hospital. Desde entonces siempre quise agradecértelo, pero cuando te encontré ya te habías casado. Por eso no te acercaste, comprendí. No quería perturbar tu vida. Al volver a España, supe por tu padre que te habías divorciado. Por eso pensé que, quizá, debía intentar verte al menos una vez. Sonreí. Bueno, pues hoy por fin has podido darme las gracias. Carlos negó con la cabeza. No. Creo que un gracias no es suficiente, me miró directamente a los ojos. Pero lo que me queda por decir me gustaría decírtelo otro día. No pregunté más. Sentí un ligero temblor en mi corazón. No por el pasado, sino por una posibilidad de futuro. Un año después, mi vida era completamente diferente. Gestionaba algunos proyectos en el fondo de inversión de mi padre. Mi jardín estaba más florido que nunca. Carlos venía a menudo. Nuestras tardes eran tranquilas, llenas de conversaciones serenas. Hay relaciones que no necesitan grandes promesas, solo la sinceridad del momento. En otra parte de la ciudad, Javier también había rehecho su vida. Su trabajo en el almacén era duro pero estable. El dueño le decía que era un gran trabajador. Él solo sonreía. Quizá porque antes desperdicié demasiado tiempo, pensaba. A veces, por la noche, miraba la vieja foto de nuestra boda. Ya no sentía dolor, solo el eco de una lección aprendida a un precio muy alto. Una tarde de otoño, Carlos apareció en mi jardín con 2 tazas de té. ¿Estás ocupada hoy?, preguntó. No. Entonces, ¿te gustaría dar un paseo? Asentí. Salimos juntos. La calle estaba cubierta de hojas doradas. La vida a veces es extraña. Las personas que crees que te acompañarán siempre se van a mitad de camino, y otras llegan tarde, tan tarde que crees que ya no hay esperanza. Y entonces aparecen sin hacer ruido y entran en tu vida como una estación de paz después de la tormenta.